Hola, ¿qué tal? Yo soy Joaquín y hoy vamos a ver lo que serán las pruebas MANOVA y MANCOVA. Esto lo vamos a obtener a través de lo que sería la paquetería SPSS y adicionalmente con la paquetería de GPower vamos a obtener lo que es la potencia estadística que nos va a permitir saber si podemos llegar a generalizar los datos que estamos obteniendo de nuestra muestra hacia la población y también conocer el tamaño del efecto, el cual nos va a decir si esto que encontramos es clínicamente relevante e importante. Y por último, también vamos a ver cómo reportar todos nuestros resultados en formato APA. Bueno, como ustedes saben y han seguido algunos otros videos, siempre lo más importante va a ser nuestra pregunta de investigación antes de pasar a los análisis estadísticos. Esta pregunta va a ser el problema al que queremos encontrar una respuesta. Una vez que tengamos esa pregunta, vamos a poder hacer esa hipótesis. En este caso, nuestra pregunta es esta. Un investigador está interesado en conocer si existen diferencias en el costo y días de tratamiento que reciben sus pacientes, dependiendo si han recibido un distinto tratamiento. Entonces, ya que tenemos nuestra pregunta de investigación, podemos generar lo que será nuestra hipótesis, la cual va a ser en un enunciado tentativo que va a ser probado. En este caso, en el caso de las MANOVAs, vamos a tener una pequeña variación con respecto a otras pruebas. Tenemos que incluir el tipo de prueba, las palabras significativas, y aquí son variables dependientes o variable independiente, más las variables independientes o variable independiente. Es decir, podemos tener una mayor cantidad de ambas. Eso es lo que va a distinguir principalmente a lo que sería la MANOVA de otras o de otro tipo de ANOVAs. Eh, bien, ahora vamos a generar la hipótesis. ¿Qué tipo de prueba vamos a ocupar? Vamos a tener que podemos generar tres tipos de hipótesis. Las hipótesis de diferencia, las de relación y las de predicción. Entonces, en la parte de diferencias, vamos a tener pues toda esta parte de chi cuadrada, T de Studen, ANOVA, MANCOVA, ANCOVA, etcétera. Relación, Pearson, Kendall y predicción, regresión logística. Entonces, para lo que serían las MANOVAs y MANCOVAs, vamos a entrar dentro del ámbito de las pruebas de hipótesis de diferencias. Es por ello importante que nosotros tengamos construida nuestra hipótesis, puesto que las pruebas estadísticas son pruebas de contraste de hipótesis. Entonces, es a partir de la hipótesis que generamos, vamos a saber qué prueba estadística vamos a usar. Ok, entonces ya con esta hipótesis vamos a tener, bueno, vamos a generarla, ¿no? Que en este caso será una hipótesis nula para la parte estadística. Entonces, vamos a sustituir nada más. Dice, no existen, que será la nulidad, diferencias significativas, y cuando me refiero a significativas, es el alfa que nos va a salir al final. Esto quiere decir que los datos que vamos a obtener no se están debiendo a cuestiones del azar, que será la característica principal de la estadística inferencial. Bueno, en el costo y días de tratamiento de pacientes. Aquí, esto es lo importante. Las dos variables dependientes van a entrar al mismo tiempo para nuestro análisis. Esa es la principal característica de los MANOVAs. Bueno, y que reciben uno de tres diferentes tratamientos. Entonces, como tenemos tres grupos que vamos a usar, por eso sería un análisis de varianza. Ok, vamos a ver. Como han visto en algunos otros videos, los criterios de edición, cuando usamos una prueba, cuando usamos otra, vamos a tener aquí que en la familia de las ANOVAs vamos a poder encontrarlas al mismo grupo dentro de las ANOVAs de medidas repetidas, pero también en lo que será a diferentes grupos. Entonces, en nuestro caso particular, necesitamos diferencias a diferentes grupos, que será el tratamiento A, B y C, que son los que vamos a tener el día de hoy. Bueno, dentro de estos diferentes grupos, pues tenemos dos o más. Entonces, para esto vamos a ocupar una chi cuadrada, una Kurzweil-Wallis o una ANOVA, dependiendo si fuera este, ¿no? Si estamos hablando solamente de la variable independiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando mezclamos la variable dependiente también junto con la variable independiente? Vamos a tener diferentes criterios de decisión. Esta es una pequeña tabla que les hice para que quedara mejor plasmado por qué estamos usando una u otra prueba. Cuando tenemos una variable independiente con dos o más grupos y una sola variable dependiente, pues estaríamos ocupando una ANOVA. Aunque si nada más contamos con dos grupos, también podríamos hacer una TD-Student. Pero si contamos con más de dos grupos, pues entonces sí sería forzoso hacer una ANOVA. Ok,
Si nosotros tenemos una covariable, es decir, una variable extraña, una variable que pueda afectar a nuestros estudios, pero que realmente no es de nuestro interés meter al análisis porque no lo estamos controlando, bueno, más bien manipulando, pero sí lo podemos controlar, entonces vamos a meter lo que será una covariable. Si metemos la covariable, entonces haríamos una ANCOVA. Esa es la característica de las ANCOVAs. Es decir, ANOVA significa análisis de varianza. Una ANCOVA significaría análisis de covarianza. Si tenemos lo que serían dos grupos, dos variables independientes, con dos o más grupos, podemos ocupar lo que serían las ANOVAs de dos vías. Estas dos son ANOVAs de dos vías. Lo que sería la ANOVA de doble clasificación y la ANOVA factorial. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es muy sencilla. Las ANOVAs de doble clasificación son aquellas cuya variable independiente, una de las dos, tiene dos niveles, por ejemplo, hombre y mujer, y la otra variable independiente sería también de dos niveles. Puede ser eh, ciudad, pueblo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre un hombre de ciudad y una mujer de pueblo? Sería un ejemplo. Entonces, son dos variables independientes con dos niveles. Una ANOVA factorial podría ser más de dos niveles en cualquiera de sus variables. Entonces, puede ser tres niveles por cinco niveles, un 4 por 4, un 2 por 5, etcétera, ¿no? Esa sería la gran diferencia entre las ANOVAs factoriales. Entonces, ¿qué pasa si a lo que serían las ANOVAs de dos vías le incluimos una covariable? Pues ambas también se van a llamar ANCOVAs. Entonces, les voy a dejar un link aquí arriba para que ustedes puedan ver directamente acá estas pruebas para ver cuáles son las diferencias. Y posteriormente vamos a tener las MANOVAs. Las MANOVAs van a ser una o más de una variable independiente con dos o más grupos. Pero aparte de todo esto, vamos a tener lo que serían más de dos variables dependientes. O sea, dos o más. Esa es la principal característica. Si ustedes se dan cuenta en las otras pruebas, nada más teníamos una variable independiente que nosotros nos interese aplicar. Eh, es decir, si nosotros tenemos tres grupos, pero queremos conocer las diferencias que existen entre, no sé, la cantidad de estrés que pueden tener, la cantidad de depresión o la cantidad de algún trastorno, son tres variables en realidad, pero no nos interesa conocer el efecto de interacción de lo que serían las variables dependientes. En MANOVA sí nos interesa conocer esas dos variables dependientes al mismo momento, al mismo instante. Ahorita vamos a ver el ejemplo que puse bueno, en este caso fue para saber el tratamiento, pues sería el costo y lo que sería el tiempo, ¿no? de duración, los días que van a estar en tratamiento. Entonces, es por la interacción de estas dos que vamos a aplicar un MANOVA. Si a esta MANOVA le aplicamos una covariable, pues entonces tendríamos un MANCOVA. Entonces, he ahí porque hay tantos nombres para las pruebas estadísticas. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a ver, aquí está. Aquí vamos a tener que, uno de los criterios de edición que también buscamos para saber qué prueba estadística tenemos que utilizar, pues son los fundamentos y los principios de la estadística inferencial para la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. Entonces, siempre que estamos hablando de paramétrica, pues buscaríamos una homogeneidad de las varianzas. Eso lo vamos a sacar con la prueba de Leven. Buscaremos una asignación y selección aleatoria de los grupos. Para esto, todo esto para la variable independiente. Y para la variable dependiente, vamos a buscar que tengamos niveles de medición intervalar o de razón. Y buscaremos también una distribución normal, que lo vamos a sacar con una prueba de Kolmogorov o con una prueba de Shapiro. Sin embargo, aquí debo de aclarar y hacer un gran paréntesis. Uno de los grandes problemas que tenemos en estadística multivariada, que sería el aspecto de la MANOVA. Bueno, MANOVA significa análisis múltiple de varianza. Eso fue, a veces me pasó decirles. Es que en los análisis múltiples ya no tenemos versiones para la estadística no paramétrica. Entonces, si no cumplimos con lo que sería el criterio de la homogeneidad,
No podemos saltar a la no paramétrica. Si no cumplimos con el criterio de la distribución normal, no podemos saltar a la estadística no paramétrica. Entonces, en realidad, pues no nos queda otra más que seguir haciendo estos mismos análisis, siempre y cuando conservemos lo que sería el nivel de medición de intervalo de razón. Si no tuviéramos este nivel, pues entonces tendríamos que buscar otro tipo de pruebas que puedan ser acordes para sacar lo que serían las diferencias entre nuestros grupos. El único problema va a ser que no vamos a tener ese efecto de interacción que vamos a estar buscando en las pruebas multivariadas. Entonces, ese es el único inconveniente. Eh, pero bueno, esperemos buscar siempre niveles de medición intervalares en nuestras medidas. Ok, ¿qué más vamos a sacar? Lo que será el tamaño del efecto, que es el grado en que la hipótesis nula es falsa, es decir, que no cuando sí, o sea, no hay efectos cuando sí los hay. Esto nos va a cubrir de ese problema. Y nos va a decir también el efecto de un tratamiento. ¿Es clínicamente relevante? ¿Es importante lo que estamos encontrando? En otras palabras, nos va a indicar cuánto de la variable dependiente se puede explicar o predecir por la variable independiente. Adicionalmente, vamos a tener la potencia estadística, la cual es esa capacidad para detectar las diferencias, relación o predicción donde estén presentes. Convencionalmente va a ser un criterio de punto 80, que va a ser el 80% que nos indica que hay un 20% de probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa, es decir, que no cuando sí. O sea, no hay diferencias cuando sí las hay. Y nos va a permitir conocer si podemos generalizar los datos de nuestra muestra a la población. Ok, entonces deben de recordar que cuando estamos hablando de la significancia de lo que serán nuestras pruebas pruebas de estadística inferencial, pues eso nos está cubriendo del error tipo 1, el error alfa. Pero cuando estamos hablando del error tipo 2, estamos hablando del error, bueno, de la potencia estadística. Entonces, estos son los criterios adicionales que el APA nos está eh, forzando a reportar en nuestros estudios. Ok, y bueno, vamos a ver cómo se hace esto en lo que sería la paquetería SPSS. Y posteriormente vamos a ver cómo se reporta en formato APA. Entonces, nos vamos directamente a lo que sería nuestra variable. Sí, aquí está, no sé por qué está abierta. Y, ok, vamos a ver. Entonces, tenemos aquí nuestra base donde tenemos varias variables. Tenemos clínicas, que tenemos dos niveles, puede ser clínica pública o privada. En sexo, pues tenemos dos niveles, sería hombres y mujer, que sean variables clasificatorias. Si cuentan o no con apoyo familiar, el tratamiento que están recibiendo, que serían los diferentes tipos de tratamiento, serían tratamiento A, tratamiento B y tratamiento C. El precio del tratamiento, es decir, cuánto les ha costado durante el tiempo que han estado el tratamiento A, B o C, ¿no? A las personas. Y los días de tratamiento. ¿Cuántos días han estado internadas las personas en este conjunto de hospital? También tenemos adicional lo que será la edad. Entonces, en realidad, aquí nuestra pregunta, la pregunta del investigador es conocer si existen diferencias en el tratamiento, bueno, diferencias en el precio del tratamiento y los de tratamiento a partir del tratamiento que están recibiendo. Es decir, es más costoso y se llevan más días a partir de si están recibiendo uno u otro. Y entonces, para esto, para el MANOVA, nos vamos a ir a modelo lineal general, análisis multivariantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El factor fijo que vamos a tener va a ser el tratamiento. Este sería nuestro factor fijo. Y lo que serán nuestras variables dependientes. Vamos a meter lo que será el precio. Si nos fijamos, voy a hacer un pequeño paréntesis. Este análisis, estas dos variables que estoy metiendo nada más, esto será una nova. Es decir, una sola variable independiente con tres niveles que vamos a ver cómo va a variar, va a hacer que varíe lo que será nuestra variable dependiente. Ahora, si yo meto ya lo que sería los días de tratamiento, clic, esto ya son dos variables dependientes. Entonces, esto ya es un MANOVA. Ok, entonces nos vamos a ir a lo que sería, vamos a picarle, déjeme pensar. Vamos a ir aquí lo básico. Vamos a pedir lo que sean los estadísticos descriptivos y las pruebas de homogeneidad. Deben de recordar que no podemos, la prueba de homogeneidad nos va a servir para el análisis post hoc.
para saber si interpretamos uno u otro dato. De lo que serían las comparaciones, el post-hoc. Eso sí, no podemos, hace rato les dije, no podemos saltar a la estadística paramétrica si no cumplimos con los criterios de homogeneidad y de normalidad, pero por lo menos sí podemos controlar lo que será la homogeneidad en esta parte de las ANOVAs. Ok, aquí yo le dudé un poquito hace ratito porque pueden hacer dos tipos de post-hoc. Un post-hoc serían las comparaciones entre todas las opciones de respuesta. Entonces, debemos recordar que tenemos 3 tratamientos, entonces queremos conocer lo que serán los efectos de los tratamientos. Las comparaciones, es decir, el A con el B, el A con el C y el B con el C. Entonces, estos serían una vez que ya se hace el análisis estadístico y posteriormente se hace el post-hoc, que será una complementación de lo que será el análisis del MANOVA. Entonces, aquí lo voy a meter y voy a pedirle lo que sería 2 opciones. En esta base de datos tengo más de 1,300 casos. Ese es uno de los criterios que vamos a ocupar para el MANOVA, que sí necesitamos mucha población normalmente. Ahorita vamos a ver por qué y vamos a ver qué es lo que se hace en cierto caso que no cumplamos con eso. Entonces, como tengo mucha población, aquí los criterios, tengo Bonferroni para poca población, esta no me sirve. Tengo Tukey para una gran población, esta sí me sirve. Y esto asumiendo que son varianzas iguales. Si no son varianzas iguales, yo necesitaría la de Howell. Entonces, este sería, vamos a continuar. Aquí es donde le dudé. En contrastes. En contrastes son pruebas de comparaciones planeadas. Es decir, yo tengo la idea de que va a haber diferencias entre el grupo 2 contra el 1 y el 2, perdón, contra el 1 y el 3, o el 3 contra el 1 y el 2, o el 1 contra el 2 y el 3. Entonces, estas son pruebas post-hoc también, pero se hacen antes de reportar lo que serán las siguientes. Entonces, en realidad, unos la ocupan, otros no, otros se quedan con el post-hoc. La ventaja del post-hoc es que podemos elegir si tenemos varianzas no iguales, ¿no? Vamos a hacerla de todas maneras. Aquí en tratamiento tengo 3 diferentes. Voy a ponerle la simple. Voy a dejarle esta última. Y lo que va a hacer es que va a ser un grupo de referencia. Lo que vamos a tener es que vamos a comparar el grupo 3 contra el 2 y el grupo 3 contra el 1. Si quisiéramos comparar el 1 contra el 2 y el 1 contra el 3, entonces lo podríamos primero. Pero vamos a dejarlo con el último. Entonces, le voy a poner aquí cambiar. Es importante que le pongan cambiar porque si no, no se los va a hacer. Y le ponen continuar. Ok, en gráficos podemos pedir un gráfico, vamos a ponerle el tratamiento, vamos a darle a añadir y eso sería todo lo que necesitamos. Entonces ya tenemos la información, tenemos los factores fijos y las variables dependientes que vamos a ejecutar. Le damos a aceptar y nos vamos a lo que sean los resultados. Y aquí está nuestra tabla. Vamos a tener aquí entonces factores intrasujetos, serán nuestros 3 grupos de comparación. Tengo aquí 111 personas para el tratamiento A, 671 para el tratamiento B, 564 para el tratamiento C, para un total entonces de 1,346 personas. Es importante que siempre que estemos haciendo análisis ANOVA en general, pues ocupamos una gran cantidad de personas, más para los MANOVA, porque van a venir puntos de corte. Entonces, siempre que queramos meter una variable independiente más, se va a duplicar la población que vamos a necesitar. Vamos a ver ahorita eso. Y bueno, aquí vamos a tener la estadística de descriptivos. Tengo lo que sería precio de tratamiento, cuáles son las medias para mi primer variable dependiente y las medias para mi segunda variable dependiente. Entonces, podemos ver que son diferentes entre ellas mismas, pero lo que realmente necesitamos saber es si son significativamente diferentes entre ellas. Entonces, el primer dato que vamos a encontrar va a ser esta, que será la MDBox. MDBox es es un equivalente a lo que sería la prueba de Leven. Solamente que aquí es una matriz de covarianzas múltiples. En esta matriz de covarianzas es que tanto hay una homogeneidad entre las variables dependientes y todo lo que serían todos los grupos de comparación. Esta MDBox es importante. eh, Evidentemente tendría que ser no significativa. Aquí si se dan cuenta, pues es significativa lo que estaría indicando, al igual de lo que sería una prueba de Leven, que las varianzas, las covarianzas hacia el interior de los grupos, pues está siendo diferente. Afortunadamente,
lo que sería la MANOVA es un análisis suficientemente robusto como para contemplar esto, entonces no va a afectarnos tanto. ¿Para qué nos va a servir esta MDBox? Pues que si esto resulta significativo, vamos a empezar a leer lo que sería la prueba de traza de Pillai. Entonces, esta sería la que interpretemos cuando también los grupos sean diferentes, hay una diferencia entre los grupos, sería esta la que vamos a interpretar. Si esto no fuera significativo, entonces leemos la lambda de Wilks, que en realidad este es el recíproco de la otra. Ay, le rayé donde no tenía que rayarle. Aquí. Entonces, si se dan cuenta estas, si la sumamos sería 1. Entonces, esta, la de arriba, bueno, la de abajo es el recíproco. Entonces, cuando vamos a interpretar una, cuando vamos a interpretar otra, si esto es significativo, Pillai. Si no es significativo, Wilks. Ok. Entonces, vamos a ver. Esta tabla que tengo aquí, esta de pruebas multivariantes, es la tabla más importante de lo que sería mi MANOVA. Aquí lo que vamos a tener es que nos va a decir si hay diferencias en el modelo que estamos tratando de comprobar. Es decir, aquí tratamiento, hay diferencias por la variable de tratamiento, al igual de lo que sería la F de la NOVA, cuando sacamos una NOVA normal, este sería el análisis de la prueba multivariante. Entonces, vamos a interpretar esta parte de acá y miren, me dice que sí, hay diferencias. Es decir, hay diferencias hacia el interior de los grupos. ¿Dónde están? Recuerden que eso no nos lo dice como tal las pruebas ANOVA. Para eso están los análisis de comparaciones planeadas y los análisis post-hoc. Entonces, vamos a ver. Pero por lo menos ya sé que hay diferencias hacia lo que queremos comparar. Entonces, bajamos un poco. Vamos a tener aquí lo que será la prueba de igualdad de varianzas del event. Es de cada una de lo que serán mis variables dependientes. Entonces, si se dan cuenta aquí, estas variables dependientes es que también se están distribuyendo dentro de lo que serían los grupos. Entonces, tengo el grupo A, el grupo B y el grupo C. ¿Qué tan homogéneos son? O sea, el grupo A es tan homogéneo que realmente todas las personas hacia el interior que recibieron ese tratamiento tienen las mismas condiciones. Si esto es significativo, eso quiere decir que no. Es decir, las personas A del grupo A son diferentes entre ellas mismas. Las personas del grupo B son diferentes entre ellas mismas. Las personas del grupo C son diferentes entre ellas mismas. Entonces, eso es un pequeño inconveniente porque en realidad los grupos no son tan homogéneos como para decir, pues es que nada más porque son del grupo A o B o C, son diferentes. Entonces, ese es un severo problema. Bueno, pero sí es severo, pero hay formas de corregirlo, así que no se preocupen. Eh, ok, entonces esto es significativo, la prueba del event, lo cual me dice que hacia el interior, pues no. Bueno, si estuviéramos en una prueba ANOVA, pues entonces yo tendría que ir directamente a ocupar una Kruskal-Wallis, ¿no? Para solventar este problema. Pero como no estamos como estamos en análisis múltiples, no podemos hacerlo, no podemos saltar hacia a la estadística no paramétrica. Bueno, entonces, lo que serán los efectos intrasujeto me va a decir dónde hay diferencias. También ya más específicamente en qué tipo de variable dependiente que yo estoy buscando. Entonces, aquí está precio de tratamiento y días de tratamiento. Me dice que por la variable de lo que sea el tratamiento, hay diferencias para cada una de las dos variables. Esto podría pasar que nada más exista para una u otra. En este caso, para mí, existe en las dos variables que estoy metiendo. Entonces, hay diferencias en las dos variables con respecto a los grupos que yo estoy comparando. ¿De qué tan grande? Pues es una F de 13. Acá va a aparecer una F de 14. Entonces, ok, vamos a ver. Vamos a bajar un poco más. Estas serían las hipótesis de contraste, las pruebas planeadas, las que serán las pruebas de contraste. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije? Podemos hacer una prueba de contraste, que será una planeación, o uno post-hoc. Entonces, aquí en la planeación yo estoy comparando el nivel 3 contra los dos restantes, que será el 1 y el 2. Y aquí me está diciendo que para las variables dependientes tengo la que será el precio y la significancia sería esta. Es decir, que para lo que sea el precio del tratamiento, pues sí está difiriendo en lo que sería el nivel entre el grupo 1 y el grupo 3. Es decir, el medicamento, el tipo de tratamiento A y el tipo de tratamiento C.
pero no así para los días de tratamiento. Es decir, solamente está funcionando para lo que sería el precio de tratamiento. Eh, para la siguiente variable, bueno, los siguientes grupos sería que para el grupo 2 y 3, lo que sería el tratamiento B y el C, pues hay diferencias en las dos variables dependientes, ¿vale? Entonces, pues aquí, estas son las pruebas planeadas. Yo tendré que hacer la siguiente prueba, tendré que volverlo a hacer para saber dónde están las diferencias entre los otros grupos, ¿no? Que aquí el que me falta sería el nivel 1 contra el 2. Pero lo que yo voy a usar en realidad para interpretar todo esto va a ser la otra prueba, lo que serán los análisis post-hoc. Entonces, eh, esta no los vamos a interpretar, sería irme directamente aquí. Entonces, aquí como yo no sabía si mis varianzas eran iguales o no bajo la prueba de Leven, pues entonces yo le había pedido lo que sería Tukey y la de Howell. Entonces, ya que sé que realmente mi prueba de Leven me está diciendo, pues, ojo, tus grupos hacia el interior son diferentes, yo voy a interpretar entonces la de Howell. Esa es la gran ventaja que vamos a tener en las pruebas post-hoc y no en las de contraste de comparación. Entonces, vamos a ver que en esta de Howell, tanto para la variable dependiente de precio de tratamiento y los días de tratamiento, vamos a ver si hay diferencias. Entonces, Tukey ya no la voy a interpretar. Esa ya me la salto. Entonces, todo esto de acá arriba, pues ya no me sirve. Hubiera sacado primero la prueba de Leven y ya habría sabido si hubiera leído la de Howell nada más. Pero bueno, este, vamos a ver las comparaciones. Voy a comparar el tratamiento A contra el B. ¿Esto es significativo? No. ¿El tratamiento A con el C es significativo? .0666, no. Recuerden que tiene que estar por abajo de .05, lo cual indicaría que tenemos un 95% de confianza de poder estar aceptando, bueno, rechazando la hipótesis nula, ¿no? Eh, en este caso, vamos a ver el B contra el A. No hay diferencias, que será la misma de arriba, pero sí hay diferencias entre la B y la C. Aquí hay una significancia por abajo de .05, que está a .00. SPSS nada más nos da 3 datos. Por allá, lejos, debe de haber un 1, un 2, quién sabe, un 3. ¿Qué otra cosa vamos a tener? El B contra el A contra el C. Esa no es diferente, pero sí el C contra el B. Es decir, solamente hay diferencias en la variable de precio de tratamiento. En esta variable hay diferencias solamente entre lo que sería el B y el C. Es decir, uno de los dos tiene más o menos este, medias diferentes. Para el siguiente, que será el tratamiento, días de tratamiento, hay diferencias en los días de tratamiento. Entonces, vámonos a ver lo que sería la A contra la B. Esto es significativo, sí, está por abajo de .05. Lo que será A contra C, esta no es significativa. A contra B, que es la misma de acá arriba, pues es significativa. Y B contra C, esta también es significativa. Y pues estas ya son las mismas de arriba. Entonces, aquí sí estoy encontrando que para días de tratamiento voy a tener una diferencia entre lo que sería el B contra el A y el B contra el C, contra esas dos variables, perdón, contra esos dos grupos. Entonces, el B sí difiere de dos grupos, mientras que acá arriba el C solamente está difiriendo de lo que sería el tratamiento B. Ok, entonces yo ya sé dónde están, pero ¿dónde están? ¿Dónde lo interpreto? Para eso me voy a mis medias. Entonces me subo a mis medias. Habíamos dicho que, ay, ¿qué habíamos dicho? Ya me bajé mucho. Ay, sí, sí. El C es diferente del B, nada más, en lo que será precio, y el B es diferente del A y el C, ok, de lo que sería la otra variable. Entonces me subo, veo aquí están mis medias y aquí están mis medias. ¿Qué es lo que voy a interpretar? Voy a tener el precio de tratamiento estaba difiriendo entre el A, entre el B y el C. Es decir, que entre estos dos grupos, el A y el B, si se dan cuenta, son muy similares. Es diferente. Estos dos no, perdón, estos dos no son diferentes entre ellos mismos. Pero el C sí es diferente de lo que sería el B, ¿vale? Es decir, sale más costoso el tratamiento C con respecto al B en el precio, o sea, es más costoso el tratamiento. Vamos a ver que los días de tratamiento.
habíamos quedado que el B es diferente del A y del C, ¿no? Entonces, el C termina siendo, miren, el A tiene una media de 15,80 y el C tiene una media de 15,76. Es decir, ambos son más altos de lo que sería el B. Entonces, el B es el grupo que tiene un menores días de tratamiento para que funcione. Es decir, que el C es más caro y el B se necesitan menos días de tratamiento. Entonces, ustedes ya pueden estar decidiendo, ¿no? Y esto es el efecto de interacción. Es decir, las dos variables se están presentando al mismo instante. Ok, entonces ya tenemos esta. Vamos a ver qué es lo que pasaría si nosotros metemos más variables. Entonces, nos vamos a multivariado y suponiendo que a nosotros nos interesa meter otra variable. Por ejemplo, sexo, ¿no? Sexo, vamos a meterla aquí. Esto sigue siendo un ANOVA, pero ahora ya tengo dos variables independientes y dos variables dependientes. Entonces, lo que esperaría es saber si existe un efecto ahora, un efecto principal de tratamiento, el cual ya sabemos que sí existe, y nos faltará ver si existe un efecto principal de lo que sea el sexo. Y posteriormente, un efecto principal de ambas variables. Es decir, porque eres hombre o mujer y estás recibiendo tratamiento A, B o C, va a haber diferencias. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, eh, vamos a darle a aceptar. Y sería aquí. Entonces, aquí el modelo lineal general me está diciendo, bueno, el MANOVA, me está diciendo que son mis grupos los que estoy metiendo aquí. Lo que serán mis estadísticos descriptivos de todas mis variables, de todo el cruce de las variables. Aquí es importante, por eso le decía que necesitamos una buena población. Vean qué es lo que pasa. Aquí ya tengo 43, 68. En todos los grupos están muy dispares. Entonces, eso también me está diciendo que pues yo tengo que empezar a leer la de Pillay, ajá, Pillay. Y entonces, ok, ¿qué más vamos a tener? La M de Box me está diciendo, es significativa. Entonces, la variación, la covarianza hacia el interior de los grupos, pues es diferente. Y aquí vamos a tener nuestra tabla que hace rato habíamos dicho, pero vean, aquí ya vamos a tener lo que será tratamiento, el efecto principal de tratamiento me está diciendo, sí, sí, sí hay diferencias. Sexo me dice, también hay diferencias por sexo. Y me dice, tratamiento y sexo, la interacción en esa no hay diferencias. Entonces, es por ello importante que quiera hacer este análisis para que sepan ustedes que muchas veces nos tendemos a ir a las pruebas más fáciles y sencillas y asumimos, decimos, mira, hay diferencias por sexo, pero si nos quedamos nada más por sexo eh, o tratamiento, pues nos podremos decir y caer en un error de tipo uno, decir que sí hay diferencias cuando no las hay. Porque aquí en el efecto de interacción, pues me está diciendo que pues no, o sea, no hay eh, una causalidad en el aspecto en que porque eres hombre o eres mujer y estás recibiendo uno de los tratamientos, pues puede haberse afectado tanto en el precio como en la duración, ¿no? Entonces, sí hay diferencias por cada uno de ellos, pero pues esas se disuelven, desaparecen cuando tú metes las dos variables al mismo momento. Ok, vamos a ver qué es lo que podemos interpretar. Lo mismo, tenemos la prueba de Leven para lo que sería la homogeneidad de los grupos. Vamos a tener lo que serían los efectos de las variables. Podría decirse, si hubiera sido significativa allá arriba, el sexo, el tratamiento, pudo haber sido nada más para una, pero no, en realidad estamos muy lejos de la significancia. Sexo sí está siendo diferente, ¿sí? Tratamiento, pues, pues sí hay diferencias. Si quisiéramos saber lo que serían las diferencias por sexo, pues entonces tendríamos que hacer una, este, bueno, sacar tratamiento y dejar nada más sexo, ¿no? O meter lo que sería una TED student y meterlas como variables independientes, cada una de las variables que estamos, bueno, de las variables dependientes una por una. En el caso, pues no voy a hacer el ejercicio, no tiene caso. Eh, Aquí están mis comparaciones planeadas, pero ya lo mediría directamente a lo que sería la parte de post-hoc, ¿no? Entonces, aquí pues me quedo con esa. Ahora, vamos a hacer otro análisis. ¿Qué es lo que pasa si yo meto lo que sería el apoyo familiar? Es decir, yo tengo apoyo familiar, eso puede hacer que haya diferencias hacia el interior. Entonces, cuando yo meto aquí apoyo familiar
a esta caja de acá abajo, aquí abajito, ay, ¿dónde estás? Aquí está. Esto sería una covariable. Esto ya es una, ¿qué? Una mancoba. Esta mancoba en realidad lo que está haciendo es que está ocupando dos variables independientes, dos variables dependientes y lo que sería una covariable. Entonces, hay efectos que pueden estar afectando lo que sería estas variables, cómo interaccionan debido al apoyo familiar. Puede sí, puede que no. Vamos a ver qué es lo que pasa. Le damos a aceptar y no quiere correr. Ta, 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 tan. Un momento, aquí algo pasa que no quiere correr. A ver, vamos a sacar esta variable. Perfecto. Ahora sí ya corre el análisis. No sé qué es lo que había pasado, pero solamente tuve que reiniciar todo. Y bueno, vamos a ver entonces, aquí tenemos el modelo lineal general, el MANOVA, y acá en la parte de abajo, lo que serían las pruebas multivariantes, es donde vamos a encontrar nosotros nuestra covariable. Entonces, es importante que esta covariable en realidad no va a entrar en el efecto de interacción. Si fuera así, pues entonces en realidad la estaríamos ocupando como una variable independiente, cuando no es una variable independiente, es una variable extraña. Entonces, aquí en este caso particular, pues si ustedes se fijan, esta variable independiente, perdón, esta covariable es una variable continua que nosotros metemos al análisis para saber si está afectando o no de alguna manera lo que serían los efectos, ya sea principales o los efectos de interacción. Entonces, esta variable como tal, apoyo familiar, pues realmente no está interviniendo en lo que sería en nuestra fase del tratamiento. Si esta hubiera sido significativa, y diríamos que sí está afectando por sí solo el apoyo familiar. Si esta significancia hubiera vuelto esta otra significativa, pues entonces diríamos que sí hay un impacto de esa cobrable que nosotros estamos metiendo. Pero en este caso, pues no es el caso, ¿no? Entonces, pues aquí ya no podemos interpretar nada. Si se llegara a interpretar, nada más sería eso, agregar lo que sería el efecto en los resultados. Ya de ahí en fuera no se interpreta de alguna otra manera diferente. Aquí vamos a ver lo que sería igual tratamiento. Vamos a encontrar el efecto. Si hubiera habido un efecto principal allá arriba, por apoyo familiar, pues lo encontraríamos aquí, pero aquí nos damos cuenta que ni en precio de tratamiento ni en días de tratamiento está afectando esa covariable. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa podemos encontrar acá? Vamos a encontrar que si nosotros seguimos haciendo pues otro análisis, como por ejemplo, aquí yo podría meter inclusive clínica, ¿no? Si pertenecen a clínica privada o no, y podemos meter inclusive la edad. ¿La edad está afectando como una variable dependiente? Bueno, vamos a dejarlo así, con esta cantidad. Entonces, aquí yo, en realidad, esto sigue siendo un mancoba, ¿no? Si yo sacara apoyo familiar, pues entonces sería una manova. Pero ahora fíjense que tengo tres variables independientes, que tengo, la primera variable es un 3 por 2 por 2. Es decir, tengo tres niveles de mi primer variable independiente, dos niveles de mi segunda variable independiente y dos niveles de mi segunda variable independiente clínica. Entonces aquí yo tengo ya 3 por 2 son 6 por 2 serían 12 grupos de comparación, los que tendré yo hacia el interior por respecto a dos variables dependientes. ¿Qué es lo que pasaría? Vamos a ver. Que aquí es lo importante, porque yo les decía de la muestra hace rato. Aquí ya tengo, miren, tengo 33, 10, 43, acá 10, 16 contra, por ejemplo, 200, 400. Ese es uno de los grandes problemas cuando ocupamos análisis multivariantes, que necesitamos una gran población. Entonces aquí ya todos los efectos de interacción de tantos grupos, pues evidentemente va a haber diferencias hacia el interior, ¿no? Vamos a ver todos los efectos. Aquí la tabla multivariante me está diciendo que no hay efectos por lo que sería apoyo familiar. Hay efectos de tratamiento. De sexo también hay efectos. De la clínica también hay efectos, pero no hay efectos de interacción para el tratamiento y sexo. Pero sí hay, no, tampoco tratamiento y clínica. Pero miren, si hay, para sexo y clínica hay efectos de interacción. Pues tendremos que ir a ver qué es lo que pasa allá adentro, ¿no? Si fuera la pregunta de investigación que nosotros estamos realizando, que no es el caso.
Vamos a ver que vamos a bajar tantito. Y el último es el efecto de interacción de todo. Pero aquí pues ya no me da, o sea, la muestra ya no me salen los datos porque la muestra no me da. Es muy grande la muestra que yo necesitaría que ya no tengo varianza hacia el interior de algunos grupos. Entonces ya no se ejecuta el análisis. Entonces, pues ya yo tendré que quedarme con esa última, el último análisis, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se reporta esto. Eh, Vamos a reportar el primer análisis, que será el análisis importante, que sería este de aquí. Estamos haciendo una comparación de tratamiento ocupando solamente una variable independiente y las variables dependientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reportar? Nos vamos directamente al formatito APA que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que extraemos? Deben de recordar que vamos a poner aquí lo que sería nuestra pregunta. Dice, para conocer si existían diferencias significativas en el costo y duración del tratamiento reportado por los participantes, dependiendo, aquí me falta una coma, dependiendo de los tratamientos que recibió, se realizó un análisis MANOVA, tomando como variables dependientes el costo del tratamiento y los días que duró el tratamiento, y como variables independientes los tratamientos A, B y C. Entonces, aquí pues ya es la redacción de lo que es mi pregunta de investigación y luego la forma en cómo yo operacionalicé. Entonces, en realidad, pues son cosas diferentes, ¿no? Yo pude haber operacionalizado de otras maneras distintas. Aquí yo estoy diciendo cuáles son los niveles de medición inclusive que yo estoy ocupando. Eh, bueno, vamos a ver el valor del modelo global el valor para el modelo global pilial. Aquí sería el modelo que vamos a reportar. Ese lo vamos a encontrar acá abajo, que sería este de aquí. Este es el dato que vamos a sacar, ¿no? Entonces, habíamos dicho que como la M de box era significativa, pues vamos a reportar lo que será la pilial. Entonces, este es el dato que vamos a reportar y eso lo vamos a poner acá, que sería el valor para el modelo imperial fue de 4 grados, que sería esta de acá, más los grados intra y entre, ¿no? Que serían 2686. Vamos a tener aquí el tamaño de la F, que sería este tamaño de la F. Vamos a tener la significancia, que va a ser de 0.001. Recuerden que no tienen que ponerle, pues como tal, 000, ¿no? Eso indicaría que realmente los datos que estamos encontrando nunca se deberían a cuestiones del azar, cuando en realidad, pues por allá a lo lejos hay un 1, un 2, un 3, un 5, no sé, ¿no? Pero SPSS nada más nos da 3 datos. Si tuviéramos en R, pues nos diría a qué distancia estaría este análisis, ¿no? Que ya después lo vamos a ver en R también. Ok, ¿qué más vamos a reportar? Vamos a tener aquí, bueno, la potencia estadística y el tamaño del efecto. Entonces, eso lo nos falta de sacar, lo que sería la potencia estadística. ¿Esto que encontramos es importante, es relevante o no relevante? Vamos a sacarlo con nuestro paquete de GPower. Entonces, en este paquete de GPower, lo que vamos a hacer es que vamos a tener lo que sería, eh, vamos a irnos a test, nos vamos a ir a medias y en medias vamos a seleccionar el grupo que necesitamos, ¿no? La variable que necesitamos, que en este caso sería hasta acá abajo. Sería el efecto multivariante de MANOVA, de lo que serían los efectos globales, ya que este es un efecto principal, es un efecto global del tratamiento. Si nosotros hubiéramos metido otra variable que hubiera sido sexo o clínica y nos hubiera salido significativo, pues entonces estaremos reportando los efectos de interacción. Entonces ocuparíamos esta de aquí abajo, ¿no? Pero vamos a ocupar el efecto de arriba, los globales. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, si quieren. Y vamos a ver en determinar, la vamos a poner aquí a post hoc, porque ya hicimos el análisis, no estamos calculando nada. Y aquí en Pilial vamos a meter lo que sería el dato que nos está saliendo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y bueno, hice una pequeña pausa al video. Cometí aquí una pequeña omisión de un dato que sería aquí el que nos está pidiendo. Esa sería la eta cuadrada, pero no la pedimos hace ratito. Entonces, vámonos directamente a pedirla. Ya hicimos el análisis. Entonces, vamos a completar. Déjame quitar esto de acá. Vamos a limpiar. Listo.
Entonces, el dato que me está pidiendo aquí sería la eta cuadrada. Entonces, yo omití hace rato pedir la eta cuadrada cuando hicimos el análisis. Es muy fácil. Nos vamos igual modelo original, multivariado. Y aquí en lo que será opciones, le vamos a pedir aquí lo que será la estimación del tamaño del efecto, ¿no? En la potencia observada, pues ese nos lo va a dar ahorita. Le vamos a dar continuar. Eso es lo único que nos faltaba pedirle. Y esta sería la eta cuadrada. La eta cuadrada que vamos a meterle directamente al análisis. Entonces, por eso no me salía la información ahorita. Entonces, a ver, vamos a ir. Entonces, miren, aquí es de punto 0.16. Entonces, esa es la información que yo tengo que ponerle aquí, la de la eta cuadrada parcial. Entonces, va a ser 0.016. Perfecto. Entonces, número de grupos. ¿Cuántos grupos estoy teniendo? Estoy teniendo aquí nada más 3. Es decir, tratamiento A, B y C. ¿Cuántas variables estoy metiendo? Estoy metiendo nada más una variable responsable, ¿no? Que sería a partir de esos tres grupos. Entonces le vamos a dar calcular y transferir a este lado. Entonces, este tamaño del efecto pues es muy bajito, es muy chiquito en realidad. Pues ni modo. ¿Cuánto es la probabilidad que me salga esto? Aquí está la significancia de 0.001. Ujú. Nos vamos al total de la muestra. El total de la muestra vamos a tenerla con acá arriba, ¿no? Que serían 1,346 personas. 1,346 personas. ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos grupos son los que estamos metiendo? Pues son 3 y de una variable nada más sería la de 1. Le vamos a dar a calcular. Me dice el total de la muestra, no es múltiplo. Ok. Y entonces aquí estamos encontrando que en realidad esta sería mi potencia estadística y esta sería mi tamaño del efecto. Es decir, el tamaño del efecto que yo estoy encontrando es muy pequeño. O sea, es muy pequeño y realmente no es tan relevante. No es tan importante ni clínicamente relevante. Pero este dato lo podemos llegar a generalizar. O sea, en realidad no es muy, muy, muy grande. Entonces, aquí en potencia estadística vamos a ponerle lo que será 0.85, sí, 7. Y lo que sería la F del tamaño del efecto sería de 0.01. Entonces tenemos ahí, no, perdón. Por formato APA, recuerden que todo aquel dato que no supere la unidad tiene que ir nada más con punto. Entonces será punto 0.01. Aquí está, listo. Ok. Entonces, tendríamos que tener mucho cuidado con esto que estamos reportando en realidad, porque en realidad pues no es netamente una diferencia realmente muy importante, ¿vale? Eh, tratamiento, ok. Si nos vamos, bueno, aquí ya, esta es la general. Entonces, esta es la- la- el tamaño del efecto, la eta cuadrada. Si nosotros quisiéramos hacerlo, ahorita lo vamos a ver. Este es el general, recuerden, ¿eh? Tenemos aquí punto 0.16. Pero se dan cuenta, para cada una de las diferentes es diferente. Para cada una de las variables dependientes va a ser diferente. Entonces tendremos que ocupar estos para las específicas. Ahorita vamos a ver si varía o no varía. Ok. ¿Qué más necesito para esta parte? Necesito, bueno, se realizó Gabriel. No, pero aquí no es Gabriel, aquí es Howell. Howell. Sí es Howell, así escribe Howell. No es con H. Perfecto. Entonces, Howell lo vamos a ocupar porque en realidad aquí tenemos el problema de que no tenemos las pruebas, tenemos grupos dispares, ¿no? Y aquí yo tendría que reportar entonces dónde están esas diferencias que estamos encontrando. Entonces tenemos lo que sería mi variable, mi primer variable, que sería esta. Se realizó Howell como análisis post-hoc. Las diferencias se encuentran para la variable de precio de tratamiento en el tratamiento B y el tratamiento C, que serían las que nos habían salido hace rato, ¿no? Que sería exactamente esta, entre la B y la C. Entonces, reporto la significancia junto con las medias y desviaciones estándar que están en la tabla de arriba y lo que serían los grados de confiabilidad, ¿no?
pero los intervalos de confianza. Entonces, que serían 95%. Entonces, aquí están mis intervalos de confianza. Si se dan cuenta, pues el número, el signo, ambos son positivos. Entonces, eso me está asegurando que realmente, pues lo que estoy encontrando, pues sí, no se debe a cuestiones del azar. Y para la siguiente variable, ¿no? Y la variable de días de tratamiento entre tratamiento B y A. Y entonces sería lo mismo. Reporto eh, lo que sería esta B y A. Esta es la significancia, sus intervalos de confianza, y B y C, su significancia y sus grados de confianza. Entonces, esta sería la forma en cómo nosotros podríamos estar reportando nuestros datos en formato APA. Y bueno, vamos a ver cuál sería el efecto de la otra. Vamos a cambiarle aquí efectos globales a lo que sería efectos específicos, ¿no? Entonces, en efectos específicos, pues yo ya le pongo acá, por ejemplo, punto 0.022, ¿no? Lo dejo ahí en post-hoc. Le voy a dejar lo que serían, pues, los tres grupos que yo tenía. La muestra era de 1300. Bueno, nada más vamos a calcular esto. Sería punto 0.22. ¿Por qué no me escribe esto? Punto 0.22. Ok. Número de predictores. Nada más tenemos lo que serían 3 de una sola variable. Y la vamos a calcular. Y pues ese también es un efecto pues chiquito, ¿no? O sea, realmente no subió mucho. Pero pues aquí ya nada más lo tendrá que agregar, ¿no? Lo que sería el número de grupos, pues que en este caso pues siguen siendo 3, ¿no? Y número de predictores. Si yo tuviera otras variables dependientes, pues aquí yo tendría que estarle subiendo la cantidad, ¿no? Número de grupos, cuando hicimos la comparación de lo que serían hombres y mujeres y tipos de tratamiento, pues entonces yo tendría 6 grupos, ¿no? Y el número de predictores, pues entonces ya subiría igual a 6 grupos, ¿no? Las variables responsables, pues entonces serían 2 variables responsables. Y ya nada más tendrá que sustituir lo que serán mis análisis para que ya me diera directamente el análisis. Y bueno, eso sería todo. Espero que les sirva mucho este análisis, un análisis más complejo entre más variables le estemos metiendo y que necesitan pues una cantidad más grande de información y de datos. Pues eso será todo. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo en los siguientes videos.